a la página de Abrir los Ojos en Facebook, Trevino Susana-Alo, la cuenta de Instagram, y después en el canal de YouTube Treviño Susana Alo, siglas de Abrir los Ojos. Bien, hablábamos de algo que no es menor, de una situación que no es menor y que se soslaya bastante, ¿no? Y que queda un poco diluida, un poco ahí, un poco flotando en el ambiente con respecto a la cobertura o no de las ART, es decir, de estos entes, de estos organismos, de estas empresas en definitiva, porque siempre lo afirmo y lo reafirmo, que son empresas de seguros. De hecho, son desprendimientos de las grandes empresas de seguros, ¿no? En Argentina. Es un régimen netamente argentino que fue, por otro lado, y lo recuerdo también nuevamente porque no es menor, una copia casi igual, con algunas variantes mínimas, de las mutuas chilenas. Las mutuas chilenas, que es un sistema que fue impuesto durante la dictadura de Pinochet y que todavía perdura en Chile, y ya por supuesto hay muchos proyectos de reforma, como también existen en el Congreso de la Nación, obviamente de Argentina, muchos proyectos y muy buenos respecto a la modificación del sistema de cobertura de los accidentes, de las enfermedades profesionales y de las enfermedades derivadas de las tareas que les toca realizar a trabajadores y trabajadoras en los lugares de trabajo. Esto no es menor, porque durante todo el año pasado y ya en lo que va de este año, que ya estamos como dijimos al comienzo, promediando mediados de año, el mes de junio, hay quejas, disculpen, es un poco, el tema de las RT a mí me pone un tanto nerviosa desde hace años, porque observo que hay enmiendas, que hay ciertos cambios como para que nada cambie. Es decir, es un total catopardismo lo que existen en estos emparches mal hechos en un sistema que ya de por sí es absolutamente perjudicial para trabajadores y trabajadoras y altamente beneficioso para los empleadores y, por supuesto, estas empresas de seguros, que han ganado fortunas, aún en estos tiempos de la pandemia del COVID-19. De hecho, y esto es una muy buena iniciativa, el gobierno nacional a través de DNU, porque sabemos que por la emergencia sanitaria desde hace más de un año y medio, estamos gobernados casi en su totalidad por decretos de necesidad y urgencia, por DNUs. Pero salvo leyes que, están tratándose en el Congreso. Algunas ya aprobadas, otras en proceso de. Con respecto al tema de las RT a través de un DNU que se ha ido prorrogando, que me parece también muy conveniente y necesario, trabajadores y trabajadoras que realizan tareas esenciales, que por eso se remarcó al comienzo en la presentación el tema de la esencialidad o no, que de hecho sí está tipificada en los distintos DNU, están cubiertos por las ART. Pero ¿qué sucede? Esta enfermedad no se la reconoce dentro de lo que es el listado de enfermedades profesionales, que es bastante acotado a mi entender, y en el de
muchas colegas que estamos desde hace años en el tema de derecho laboral y de riesgos del trabajo y derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se la considera presuntivamente, es decir, que hay que demostrar ante las comisiones médicas, que son entes, por supuesto, en los que actúan médicos, profesionales de la medicina, obviamente, que dependen de Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que a su vez dependen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que esa enfermedad es derivada y ocasionada, en este caso COVID, por las tareas que realizaba. Cuidado, porque hay trabajadores y trabajadoras que los realizan presencialmente, están obligados a hacerlo. Hay otros, una amplia categoría, un amplio espectro de estos trabajadores y trabajadoras realizan parte de tareas teletrabajo, es decir, home working, home office, o como se lo quiera denominar, en anglicismo o en castellano, o en español, mejor dicho, más que castellano, más castizo, más antiguo el término. Y parte también no. Entonces, si todas las tareas son de teletrabajo, ya y contrae COVID-19, ahí ya no se la considera enfermedad profesional, no está cubierta por la RT. Si es intermitente, parte sí, parte no, teletrabajo presencial, teletrabajo presencial, bueno, ahí hay que verificar si realmente es presuntivamente enfermedad profesional. Es decir, que no es fácil el tema. No es fácil, reitero nuevamente, para trabajadores y trabajadoras, porque hay todo un proceso, como es presuntivo, no es asertivamente, es enfermedad profesional y se la reconoce como tal. Por lo tanto, hay que hacer, como dije, toda una prueba con presentaciones que obviamente la hacen a través de profesionales de la medicina, profesionales del derecho bastante acotados, porque nos han quitado muchas tareas que son propias de los profesionales de la abogacía. Hay que entrar, por otro lado, a las discusiones entre peritos médicos y demás. Y en el mientras tanto, ¿qué ocurre con ese trabajador y esa trabajadora? ¿Muere? ¿Tiene cobertura? La obra social correspondiente se lo hablamos de trabajadores registrados, dejo de lado los que están en negro, que no tienen ningún tipo de cobertura. ¿Se los reconoce? ¿No se los reconoce? Cuidado. Insisto nuevamente en este tema porque no es menor. Los perjudicados, y por un tema en el que han muerto muchos trabajadores y trabajadoras, y me consta en el caso de muchos trabajadores y trabajadoras de establecimientos comerciales, de los supermercados, y que se ha silenciado mucho y no debió silenciarse, ni hablemos de salud y demás. Pero bueno, los gremios no están actuando como tales. A mi entender, puedo equivocarme, pero no veo reacciones de los gremios. Acatan, que es lo peor que puede suceder cuando se está en una función gremial y en momentos en los cuales, más que nunca, tanto los trabajadores y trabajadoras, y vuelvo a utilizar el mismo término, necesitan el apoyo, el respaldo de quienes dicen defenderlos, porque ellos aportan para esa tarea específica. Por lo tanto, señores y señoras sindicalistas, actúen, no sean útiles al poder de turno. Defiendan a sus agremiados y si no, renuncien. Dejamos abierto nuevamente el tema, vamos a proseguir con
esta cuestión no menor, porque no se agota, todo lo contrario. La pandemia del COVID-19 va a continuar. Ya lo anunció la doctora Carla Bisotti, la ministra de Trabajo de la Nación, de Salud de la Nación. Ya, bueno, en su momento, el ministro de Trabajo, por supuesto, y el presidente Alberto Fernández. Va a continuar y, por lo tanto, hay que estar muy atentos a esto. Y los trabajadores y trabajadoras son seres humanos, no son cosas ni materiales descartables. Nos vamos a un breve bloque musical y después tendremos la palabra de la doctora Mónica Fey.